llevan nuestras sonrisas al viento, al aire contaminado, al aire que envenenado por el progreso de una sociedad que olvida pronto a los hombres que dieron para poderla crear. La luz que había en sus almas, ellos no pueden partir antes que les recordemos. Ellos no pueden partir antes que les ignoremos. Vivimos días de guerras que estallarán desde el cielo, dejando sobre este mundo caer sus rojos metales. Cuando suceda sabré que el tiempo habrá llegado a mi cuarto, habrá llegado la hora de ver lo que aguardaban mis años. Mi canto no dejaré, aunque no quieran cantarlo. Mi canto no dejaré, aunque no quieran tocarlo. Vivimos para soñar y soñando, soñamos que no es vencido. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados discípulos del Señor, según sea el caso, tarde o noche, según como la ve cada uno. Que la paz, la gracia y la misericordia de Jesucristo nos siga alcanzando desde hoy hasta los días de la eternidad. Alabo al Señor por estar nuevamente frente a ustedes para poder comunicar algún mensaje del Señor que siempre nos hará muy bien. Invocamos el nombre del Señor. Amado Rey, muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu presencia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tus maravillas, porque eres tan grande, Señor, que no tenemos palabras para expresar tu grandeza. Te damos las gracias, Señor, en esta noche ya, en este día en que tú eres bueno nuevamente con nosotros y nos preparamos para el día de mañana, en que si no vienes por nosotros esta noche, disfrutaremos nuevamente de tu misericordia, que cada día son nuevas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, en este miércoles 3 de marzo ya, ¿cómo pasa el tiempo? Bendigo a mi Señor, lo adoro, le alabo, le amo como usted lo hace, porque ha sido tan bueno con nosotros. Vamos a hacer una ministración de la palabra del Señor. Vamos a hablar la historia de tres hombres. Uno es el apóstol Pablo, el otro es un hombre llamado Filemón, y también vamos a hablar de otro varón que se llama Onésimo, ¿ya? Y justamente tenemos que buscar en la carta de Pablo a Filemón, ¿ya? Filemón. Filemón significa amable, bondadoso, cariñoso, todos esos sinónimos. Era un hombre, su nombre significa hombre bueno, sí, hombre bueno, no porque no tenga pecado, sino porque su nombre tenía mucho que ver con su carácter. Filemón, busquen tanto en Filemón, era un hombre rico, un hombre millonario para la época. Y este hombre tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que significa útil. Y este esclavo se había escapado de la casa del hogar de Filemón y le había robado. Entonces estaba metido pero en graves problemas. Y él escapa, había escapado a la ciudad de Roma, a la capital del imperio. Y ahí conoce al apóstol Pablo y Pablo le predica el evangelio. Y Onésimo se convierte al Señor. Pero había un problema. Pablo, que predicaba el evangelio del Señor, aplicó en este caso la ley de la restitución. ¿Qué es la restitución? Devolver lo robado y devolver las cosas, restituir las cosas del daño hecho hasta donde nos es posible.
Obviamente que el esclavo no tenía dinero, no tenía cómo, y era muy peligrosa su situación porque los esclavos en el primer siglo y anterior y posterior, eh, cuando se escapaban eran severamente castigados por sus amos. Muchos eran azotados hasta la muerte, eran desollejados vivos, eran enviados a las fieras, eran quemados de a poco y cosas así horrorosas. Pero había así algo a favor de Onésimo. Filemón era un hombre de Dios, convertido al Evangelio. Y un hombre nacido de nuevo no guarda rencor en su corazón. Y apelando a esto, Pablo le escribe la carta que vamos a leer, parte de ella a continuación. Y se nota que ambos se debían cosas. Pero Pablo le recuerda a Filemón no en su calidad de obispo, pastor o anciano, teniendo autoridad sobre él, ¿ya? Sino como un amigo, porque también había una relación muy amistosa entre Filemón y el apóstol Pablo. Así que vamos a leer la carta en cuestión. Pablo le concede libertad a Onésimo, al esclavo, al ex esclavo, para que vuelva. Y qué increíble que la historia dice que Onésimo llegó a ser obispo de una gran ciudad, ¿ya? Obispo. Y fue supervisor u obispo o pastor principal en la iglesia de Berea, que era la iglesia de la palabra, en que los hermanos escudriñaban las escrituras noche y día. ¿Ya? ¿Cuánta falta hace que la iglesia, que yo escudriñemos la palabra del Señor constantemente y nos saturemos de ella? ¿Ya? Vamos entonces a leer la carta de Pablo a Filemón. Es un solo capítulo, tiene solo 25 versículos y vamos a hacer lo más breve posible, ¿ya? El esclavo, para empezar, no era considerado una persona, sino que era una herramienta viviente. Perdía su calidad de persona, sobre todo en un imperio tan brutal como el Imperio Romano. Ojo, que según las Escrituras ese imperio va a revivir, hermanos amados, va a revivir y ya está reviviendo. ¿Ya? A pesar de toda la resistencia patriótica, de toda la oración de la iglesia, el globalismo apunta a eso, a revivir, porque habrán grandes conflictos entre un montón de lugares o gobiernos que desean ser cabeza de los imperios, y a las finales va a prevalecer uno, y obviamente la palabra del Señor nos dice claramente que va a ser el imperio europeo, lo que hoy día se llama el mercado común europeo, ¿ya? La comunidad europea, y va a tener como cabeza religiosa al gran engañador, al gran estafador espiritual que la Biblia le llama el falso profeta o la segunda bestia. Y ese imperio romano va a revivir, mucho más brutal, con muchos más medios, con medios digitales, en que cada ser humano que está en la tierra será seguido muy de cerca, y ya ve, nos están quitando libertades y sucede el fenómeno de la rana, que lo he dicho otras veces. Le voy a explicar otra vez por si alguien no se dio cuenta. ¿Cómo es? Si usted tira una rana para cocinarla, bueno, ¿quién va a cocinar rana? Yo no. Si usted tira una rana viva para cocinarla al agua hirviendo, la rana va a reaccionar y posiblemente su biofilia, su instinto de supervivencia va a funcionar tan terrible que va a dar un salto como nunca y se va a escapar. Pero si usted mete una rana, si usted mete una ranita en el agua fría y le pone fuego, la rana se queda tranquilita al medio de la olla y empieza a subir la temperatura, y la rana se va acostumbrando, su cuerpo como buen batracio se va siendo como engañado y no se da cuenta hasta que está cocinada y muerta. Eso está pasando con nuestra sociedad. Nos presentaron leyes antidiscriminación, tocaron la parte emotiva, y ojo que hay muchos cristianos y cristianitos que son demasiado sentimentales, y los sentimientos nos engañan, porque dice la palabra del Señor que engañoso y perfecto y perverso
es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios lo conoce. Yo, el Señor, dice la palabra, que escudriño la mente y el corazón y pago a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios que la obra nuestra fue creer en el Hijo de Dios. Y esa obra es la que nos salva. Y la sociedad está siendo engañada y todo esto empezó de a poco. De a poco empezó a lavársele el cerebro a los niños desde la educación media, tal vez algunos de la primaria. Ahora está lavándoseles el cerebro desde la edad preescolar y todo esto va a terminar muy mal y la gente ya sale adoctrinada políticamente, ya no salen buenos profesionales, sino salen tipos políticos más que nada. Y vea usted la sociedad, la inmoralidad, la falta de misericordia, la falta de compasión, la vida va perdiendo valor y se está atacando a la sociedad de todas partes, así como los rayos cósmicos que según dicen los que saben que nos bombardean de todas partes, que vienen de distintos rincones del universo, cosa que para mí era una teoría y lo sigue siendo y muy dudosa, y que esas cosas eran las que nos iban minando y envejeciendo también, pero nosotros sabemos que lo que nos envejece y a las finales termina en la muerte es el pecado, ¿cierto? Pero hoy día ya ser un hombre con moral alta, ser una familia constituida correctamente, hablar correctamente, vivir una vida moral, los jóvenes correctamente, es anacrónico y es sinónimo de burla y de vergüenza. Así está la sociedad. La rana ya está a punto de ser cocinada al final de todo. Si vamos a Filemón, ya, dice así: 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, Filemón colaboraba con el ministerio. ¿En qué? Como era un hombre rico, colaboraba económicamente también con ellos, pero también colaboraba en la organización de las iglesias que Pablo había fundado. Era un hermano así a todo trapo, a toda máquina, sirviéndole al Señor juntamente con estos hombres de Dios. Y también nombra y dice: y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Las iglesias siempre estuvieron en casa. Si fue por ahí por el año 300 y tanto que la iglesia empezó a caer, igual que los paganos, construir templos, y es más, hay congregaciones que adoran el templo que construyeron con sus manos, porque ya no es que le den gloria a Dios, sino que se glorifican. Mire lo que hemos construido, ¿eh? Y eso tiene mucho que ver a veces con Babilonia, que significa confusión, cuando empezamos a adorar más las cosas físicas y las cosas materiales que a nuestro Dios, que es espíritu, porque el verdadero templo somos tú y yo, ya, tú y yo. Y dice, y la iglesia estaba en la casa. Yo no creo en las casas iglesias, porque creo que las iglesias pueden desarrollarse en las casas, ¿ya? Y luego, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto no es legalismo, pero aquí no dice Dios les bendiga, sino que gracia y paz, ¿ya? Y luego empieza: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, así como yo hago memoria en mis oraciones de cada uno de los que me están escuchando y de nuestros amados amigos, pastores que tenemos, que son muy pocos, y de todos los pastores que hemos conocido. Estamos haciendo memoria en nuestras oraciones, estamos orando por los pequeñitos de la congregación, por esos hermanos que han sido fieles y leales y por los que no han sido tan fieles ni leales, porque el Señor nos manda a orar por todos ustedes, ¿cierto? Entonces, él oraba por Filemón, que significa amable, hombre bueno, hombre cariñoso, o sea, cariñoso, amable, bueno, agradable. Eso significa Filemón, o significa, ¿ya? Porque hay hermanos que se llaman Filemón. ¿Quién se llama Filemón? Debe haber alguno por ahí, ¿ya? Porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz y en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hacen falta hermanos así, hermanos amorosos, cariñosos,
que te den una palabra de amabilidad, que reciban con amor las bendiciones que tú les das, les puedes pasar de todo aspecto. Hacen falta hombres cariñosos, porque hoy día como que el varón no puede ser cariñoso, y sí, podemos tener un carácter porque Jesús era muy cariñoso, era firme contra el pecado, pero amaba a los seres humanos. Filemón también amaba a los hermanos. ¿Qué es lo que hacía? Confortaba los corazones de los santos. Y como era un hombre con mucho dinero, obviamente que él también ponía mucho de lo material para que los hermanos que le rodeaban no tuvieran necesidad, especialmente los desposeídos. Y este hombre era el amo de Onésimo, que se había escapado. 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿se da cuenta? Hoy día no, nadie puede mandar. Sí, bíblicamente sí. Así que a mí me da una pena muy grande por aquellos que no aceptan las reconvenciones de un pastor. De hecho, muchos pastores no pescan para nada los que son los que los llevaron a los pies del Señor, los que los enseñaron, o la organización en que están, porque hay pastores que están en organizaciones y dicen, no me gusta la corbata. Pero yo siempre le he dicho, cuando a usted le dicen en una organización que debe usar corbata, úsela porque usted pertenece ahí, no sea tan libertario o tan liberal, porque nosotros vamos a ser liberales en la medida que no estemos poniendo tropiezo a los demás. ¿Ya? Entonces le dice en el 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo le podía haber dicho, haberle dado la siguiente orden, pero se lo pide como un favor. Era humilde Pablo, ¿ya? Más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso en Roma. Cuando escribió la carta a los filipenses, a los colosenses, por ejemplo, y a otra iglesia más, Pablo estaba preso. Y estaba preso por criminal, porque era un crimen predicar que había un rey de verdad en los cielos. Porque todo aquel que proclamaba que había un rey, otro rey, el Dios del cielo, cometía un delito. Por eso que Herodes mandó matar a Jesús cuando era un bebé. Y el Señor tomó los medios y su padre adoptivo José con su madre lo llevaron a Egipto. Entonces Pablo estaba preso por predicar. Si pudiéramos encontrar el crimen de Pablo, diría por predicar otro Dios, o por ¿cómo se le llama cuando alguien, por conspirar contra el César, por conspiración, como sucede hoy? Los hermanos están presos porque no adoran al Papa Estado, sino que adoran a Dios. ¿Ya? Y la gente cada día está más adorando el Estado. Y el Estado es el Dios más terrible, el más perverso y el más fallido. Vea usted donde el Estado es Señor y Dios y se meten el 100% en la vida de los ciudadanos, es perseguido el Evangelio principalmente. Son torturados, son muertos. Porque el Estado quita las libertades, el Estado debiera ser garante de las libertades. Y hoy por hoy todos los estados están yendo en la dirección de ser eso, el nuevo imperio. ¿Ya? Entonces le dice que prisionero de Jesucristo. Y mire lo que le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Por mi hijo Onésimo. Cuando Jesús dice, no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, se lo estaba diciendo a los discípulos, y uno es vuestro Maestro, el Cristo, el mismo, el ungido, el Mesías. Pero esto no quita que cuando uno se gana a una persona para el Señor y lo alimenta en la palabra, es una especie de paternidad espiritual, sin caer en la herejía de que el único Padre es Dios. Porque hay gente antipastor que le tiene tanto odio a los pastores que los mira a todos como criminales y dicen, no le puedes llamar padre espiritual a nadie. Yo veo páginas completas en las redes sociales que se desgastan en el odio de una persona que aparentemente es cristiana y quiere ser justa.
¿Cómo atacamos este versículo? ¿Ya? 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti a mí nos es útil o provechoso. Útil es lo mismo que provechoso, que es una persona que genera bendición de todo tipo, que hace cosas, que produce en la parte espiritual y en la parte administrativa de la iglesia, que es netamente espiritual en su sentido, en su inspiración. Hay dos instituciones divinamente inspiradas en la tierra y no hay más. Es el matrimonio, por lo tanto la familia es inspirada por Dios, y la iglesia compuesta de gente tan erróneas, tan malas como nosotros, pero que tenemos el perfecto evangelio en nuestras manos para comunicar al mundo y a las personas que van camino hacia la eternidad con nosotros. Entonces le dice en el 11, el cual, Onésimo, que significa útil o provechoso, a quien engendré en mis prisiones. O sea, ¿cómo conoció Pablo a Filemón? En la cárcel. ¿Por qué sería? Ya sabemos Pablo, no sabemos por qué estaba preso Filemón, tal vez porque se robó algo para comer y fue a la cárcel, y el Señor quiso que llegara a la compañía de Pablo y Pablo le predicó el evangelio. Pablo no tomó las costumbres de Onésimo, sino que lo empapó de la palabra de Dios. ¿Ya? Y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Inútil. 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a ti mismo. Si Filemón no hubiese sido cristiano y le traen de vuelta a Onésimo, el destino de Onésimo era ser azotado hasta la muerte y a pausa. Durante varios días muchos azotes para que sufriera lo más posible. O le hubiesen quemado una mano y luego la otra de a poco. En varias sesiones, en muchos días. O tal vez despellejarlo vivo. O si no, ser tirado a los cocodrilos, a las bestias, porque los hombres ricos tenían zoológicos. No sé si este hombre de Dios lo tendría, porque conociendo al Señor, obvio que va dejando ciertas costumbres del mundo y adoptando las costumbres sociales, porque los cristianos debemos tener costumbres sociales, no del mundo, que es muy diferente. La sociedad está en el mundo, pero las buenas costumbres tienen que estar en el cristiano, pero no así las cosas dañinas y que Dios abomina. ¿Ya? Entonces dice en el 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, mira, él me sirve tanto como me servías tú. Yo quisiera dejarle conmigo. 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para saber que le recibieses como siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recíbele, Filemón, no como esclavo, sino como hermano amado en el Señor. 3 hombres, un Señor sobre ellos, un Señor. 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dicen los eruditos y los que saben que Onésimo sí se escapó de la casa de Filemón, no siendo cristiano. Filemón era cristiano y Onésimo no. Y Pablo le devuelve un nombre, un nuevo hombre, en el mismo envase. Porque lo único que no es redimido en la carne, esa será redimida cuando el Señor nos resucite o cuando venga y nos transforme. ¿Ya? Entonces, Pablo le dice,
Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. O sea, yo te lo voy a pagar. ¿Ya? Pablo iba a financiar el desvarío o el delito de Onésimo, pero se lo devuelve. ¿Ya? Imagínese usted cuando ambos eran mundanos, tal vez Onésimo sufrió mucho. Luego su amo se convierte en un buen amo. Y el esclavo mundano, por venganza, le roba y se escapa. ¿Y por qué se escapó? Porque ya no tenía un yugo como lo tenían los demás esclavos con gente del mundo. Porque el mundo no tiene misericordia ni piedad. El mundo solo ama lo que le conviene. Dios ama a todos los que quieren servirle. Y por amor vino a morir por la humanidad. Pero la humanidad no quiere, ¿cierto? Entonces, le dice 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, de alguna manera tú algo me debes. Te me debes a mí por el Evangelio. ¿Ya? Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, porque la iglesia oraba para que Pablo quedara libre de las prisiones. Amados, ora usted por sus líderes, ora usted por sus pastores, por sus ancianos, por sus diáconos de la iglesia. Ora por aquellos que llevan más tiempo, porque más tiempo, más fuerte el ataque del enemigo, porque según Dios va permitiendo que seamos atacados para que tengamos de alguna manera nosotros la forma de poder contrarrestar los ataques del enemigo y para que Satanás tenga que huir. Por eso le resistimos, por eso le resistimos, ¿ya? Entonces en el 22 le dice, prepárame también alojamiento. Mira lo que llega un hombre. Primero yo no soy Pablo, yo no me atrevería a decirle a alguien, prepáreme alojamiento, amado, porque voy a ir a quedarme a su casa, voy a ir para que oremos esta tarde y yo mañana me voy a mi casa, no, porque en esos tiempos los viajes eran más largos. Pero vea usted con la soltura que se lo pide. Sabía quién le pedía. Yo, aunque esté en casas de confianza, mantengo un poco mi actitud de cierta distancia, porque lo que yo estoy, por ejemplo, en este momento yo no estoy en mi casa y aunque hay mucha confianza, pero yo guardo siempre un límite para no ir más allá de lo que corresponde, ¿cierto? Pero veo a Pablo, igual que Jesús, cuando le dijo a Zaqueo, voy a ir a tu casa. El Señor Jesús le decía a las personas, voy a ir a tu casa. E iba. Pablo lo hizo con este hombre, prepárame alojamiento. No le dijo, pucha, no sé si te puedes conseguir algún colchoncito. Primero no, porque Filemón tenía muchos recursos. Pero Pablo no le dice, ¿puedo ir a quedarme a tu casa? ¿Y cómo sería Filemón cuando Pablo estaba de visita en su casa? ¿Miraría para los lados? ¿Le trataría con indiferencia? Por supuesto que no. Porque hoy día los cristianos, la gran mayoría no son como los antiguos. Aunque tienen al mismo Jesús, pero a veces parece que tuvieran otro, que les permite ser egoísta, que les permite ser mezquino, que les permite ser hasta mantener ciertos pecados regalones y guardados, que todo el mundo se da cuenta. No corresponde, ¿verdad? Entonces, y le dice, porque sé que por las oraciones de ustedes a Dios, nuestro Padre, seré concedido. O sea, Dios me va a enviar nuevamente como un regalo a ustedes, como un premio, como algo bueno. ¿Correcto? Cuando llega el pastor a tu casa de visita, ¿lo ves como algo bueno? ¿O miras a tu esposo o esposa así un poco molesto? Mira cómo se le ocurre venir. Esa pregunta se la dejo a que usted la responda
en su mente y en su corazón a Dios. ¿Ya? Y luego le dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, si el que escribió el Evangelio de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas fue un apóstata porque después se descarrió. En la segunda carta a Timoteo usted puede ver que Pablo dice, y Demas me ha desamparado amando este mundo. Porque es increíble que a veces Dios nos ampara a través de ustedes. Dios nos ampara a través de ustedes cuando tenemos carencia, cuando sencillamente no hemos podido lograr para algunos propósitos útiles. ¿Qué ministro, qué hermano, qué predicador no anhela sentirse amparado? Pero Pablo dice que este hombre Demas lo desamparó amando al mundo, ¿ya? Amando al mundo. Y Lucas, el médico amado, el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta es la carta de Pablo a Filemón. El que era un inútil y se convirtió y se escapó y era un ladrón, un tránsfuga, se convirtió en útil, en provechoso para la obra de Dios, se convirtió en un hermano y se convirtió en un hombre de bien, un esclavo. Ese es el gran tema, maravillosa carta que habla la parte humana. Era un tránsfuga porque se escapó, un ladrón porque le robó algo para vivir en el camino. Y luego se convirtió, como dirían en Chile, en un canero, porque conoció a Pablo en las prisiones. Y ahí se convirtió, y como el delito tal vez no era tan grande, quedó libre y Pablo le dice, ándate a tu casa, donde está el que era tu amo y ahora es tu hermano. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta carta? Porque muestra cómo el Señor, con su espíritu, los que son sinceros en la fe nacen de nuevo, una vez y para siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Plinio cuenta cómo le hicieron a un esclavo de un amigo suyo. Usted puede averiguar quién es Plinio, ¿ya? Porque un esclavo dejó caer una copa y se quebró, una copa de cristal, y su amo lo echó, le sirvió como alimento a los cocodrilos que tenía como mascotas. Me imagino que así alimentaban a los animales con los esclavos desobedientes. Entonces, habían 60 millones de esclavos en este tiempo en que se escribe la Biblia. En el primer siglo, Roma tenía 60 millones de esclavos. ¿Qué le parece eso? Eran propiedad del amo. Si el amo estaba de mala, peligraba la vida o la integridad física de sus esclavos. Nos muestra la palabra de Dios que el hombre renacido no actúa como en el mundo. No actúa como en el mundo. Por eso que yo cuestiono cuando alguien me dice, por ejemplo, hay gente que yo quisiera llamar por teléfono y a veces no me han contestado y ¿sabes lo que me dicen después? No, es que no me gusta a mí, nunca me ha gustado hablar por teléfono. Si a mí yo tampoco me gusta, pero si me llama un hermano, una hermana, yo los atiendo a la hora que sea. Los atiendo. Porque que me guste o no me guste, eso es secundario. Me está llamando un hermano. Me está llamando una hermana. Una persona que tiene a Jesús en su corazón. ¿Necesitará algo? ¿Oración? ¿Un consejo? ¿Necesitará comunicarme algo? ¿Una buena noticia? ¿Necesitará que ore por algo? ¿Añadir algo más a mi lista de oración? El hombre renacido no anda cobrando porque alguien le pidió prestar una pequeña suma de dinero. El hombre renacido perdona. La mujer que era cahuinera, como decimos en Chile, que le gustaba el chisme, en el Evangelio no, pero lamentablemente en todas partes hay hermanas así, chismosas. Yo dudo un poco si el pastor le ha enseñado todo lo correcto, ¿es culpa de ella?
y no ha obedecido al Señor. Pero si no se le enseña en la iglesia del Señor lo que no aprendieron en el hogar, deben aprenderlo. Por eso nosotros abogamos para que la iglesia sea una iglesia culta, amiga de los buenos libros, amiga de las buenas costumbres. ¿Ya? Tuvo que venir el mundo a enseñar a muchos a lavarse las manos cuando llegan a un lugar. Tuvo que venir el mundo con una cuestión falsa. Ahora todos los que eran cochinos, que llegaban de visita a una casa y dándole la mano a todos, habiendo tomado todas las cuestiones, a veces yendo al baño sin lavarse las manos, había gente comiendo y llegaba, ahora dando la mano y bendiciones. Y cuando tú llegues a un lugar, siempre debes lavarte las manos, especialmente si están comiendo. Hay que tener buenas costumbres, saludar incluso a los que viven en tu casa, porque la indiferencia que vemos en el mundo empieza en casa. Oye, ¿por qué no se saludan en las mañanas en esta casa? No, es que no estamos acostumbrados y paquetan. Hay gente que ha despertado y hay un familiar que falleció mientras dormía y no se saludaron cuando se despidieron. Mira, si hasta para salir a comprar hay que despedirse. No dramáticamente. Por lo menos en casa, cuando eran chiquititos, siempre chao, chao, iban al colegio, iban a comprar. No por ir a la esquina, sino cuando iban unas cuadras lejos, se despedían. Exagerado, no tengo de qué arrepentirme de todos los saludos que le hice a mis hijas y a mi hijo cuando salían a comprar, cuando iban a la feria. Nunca sabemos lo que pasará. Entonces Filemón nos presenta en un cuadro así lo que es un hombre nacido de nuevo, lo que es el hermano poderoso como Filemón, nacido de nuevo, el ladrón, el tránsfuga como Onésimo se convierte en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había un apóstol que se llamaba Pablo y su pasión era predicar el evangelio. No en alfombras rojas, no en hoteles 5 estrellas, donde se tienen que alojar los supuestos apóstoles cuando van a algún lugar, sino como un hombre de Dios. Pablo significa pequeño, Filemón, hombre amable, hombre de bien o cariñoso, Onésimo, útil o provechoso. Qué trilogía más hermosa. Padre, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque vives y reinas por los siglos de los siglos, oh Señor. Te alabo, te adoro, te bendigo y te doy gracias y ruego por cada uno de los que han estado conectados, Señor, porque yo sé que buscan tu palabra y realmente nos sentimos apoyados en este pequeño ministerio que tú formaste en nuestras vidas, el cual somos todos los que pertenecemos a esta pequeña comunidad, Señor. Te doy muchas gracias por mis colegas que están al frente de congregaciones. Te doy gracias por cada matrimonio. Te doy gracias por cada joven, niño, señorita y anciano y anciana, porque todos te servimos, cada uno en el lugar en que tú nos pusiste. Te damos la gloria y el honor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y les invito a orar cada día y les invito a que este próximo domingo no vamos a estar en Mesa del Señor, pero creo que antes de la quincena de marzo vamos a estar conectados todos en interno y disfrutando de la Mesa del Señor. Un abrazo para los matrimonios, un abrazo para mis hermanas, hermanos, para los ancianos, para los niños, señoritas y jóvenes de la congregación. La paz del Rey es con ustedes. Chao, nos vemos. Paz del Señor. Me despierto, a veces me despierto